Gracias a los hermanos que colaboraron. En estos últimos domingos estamos hablando acerca de las ofrendas y nos hemos detenido un poquito acerca del tema de los diezmos, el 10%. Y hoy vamos a concluir este tema. Yo voy a hacer 5 minutos lo que hemos visto con respecto a esto. Lo dije en todas las clases anteriores, este ha sido un tema que ha dividido y divide la posición de algunas iglesias, algunos grupos religiosos, sobre si el diezmo debemos dar y ofrendar al Señor los diezmos. El diezmo es el 10%, la décima parte de algo. Algunas iglesias lo han establecido como algo obligatorio o cuasi obligatorio para el cumplimiento, y hay otras iglesias que han dejado cierta libertad, como la que tenemos nosotros, la práctica, pero vamos a ver qué dice la Biblia, no vamos a ver qué dice la iglesia de acá o la iglesia de allá o el pastor de acá o el hermano tal, vamos a ver qué dice la Biblia. Lo que habíamos visto es que la Biblia habla del diezmo y los que defienden la obligatoriedad del diezmo se van al Antiguo Testamento. Toda la enseñanza sobre el diezmo está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna referencia, ninguna instrucción, ni siquiera la práctica en la iglesia de los primeros años, la iglesia apostólica, en el libro de los Hechos, ninguna carta con respecto a eso. Por eso vamos al Antiguo Testamento y decimos que en el Antiguo Testamento el diezmo era una práctica en la época de los patriarcas, y lo veíamos en Abraham, cuando él dio los diezmos a Melquisedec, y el domingo pasado nos detuvimos porque dejamos el diezmo de Abraham a Melquisedec, nos fuimos a Melquisedec y sacamos una enseñanza muy linda. Hago un paréntesis, hermoso tema para que profundicemos. Génesis capítulo 12, el libro de los Hebreos. Entonces decíamos que antes de la ley veíamos que había una práctica en el caso de Abraham. Así que lo dejamos. Si querés, no estuviste el domingo pasado, busqué el video en el canal de YouTube y lo podés ver. La segunda mención sobre un diezmo antes de la ley fue en el Génesis capítulo 28, versículos 16 al 22, donde Jacob, huyendo de su hermano Esaú, que lo quería agarrar porque lo quería matar, así literalmente, porque le había robado la bendición de lo que se llamaba la primogenitura. La bendición especial del papá implicaba una herencia mayor, era un privilegio, se la robó, se la estafó, y escapando en ese momento en Génesis 28, él hace un voto, dice la palabra de Dios, Génesis 28, 16 al 22. Voto quiere decir promesa. Si vos me bendecís, yo te voy a dar el diezmo de todo. Y hablamos sobre lo que es voto o promesa. Es lo mismo que existía como práctica en la época de Jacob. Cuando llega Moisés en la ley, establece el voto y le dice, cuando ustedes hagan una promesa a Dios, cúmplanla. Y había algún voto especial, como era el voto del Nazareno, Números capítulo 6, donde una persona podía consagrarse, separarse a Dios, y hacía esa promesa de que estaba separado de Dios. Y teníamos el caso más marcado en la Biblia, que es el caso del voto del Nazareno de Sansón, donde su mamá lo consagra, y había una distinción en Sansón exterior, que era, no debía cortar su pelo, pasar, dice, navaja sobre su cabeza, pero no era lo exterior lo más importante, sino lo más importante era el corazón, y él debía estar apartado de Dios, no contaminarse. Bueno, la historia de Sansón la conocemos, y ahí dejamos el tema de la segunda mención sobre los diezmos, el 10% de ofrecerle al Señor en el caso de los votos y promesas. Y ahora nos introducimos a lo que dice la ley. Los 10 mandamientos están en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y efectivamente Dios estableció para el pueblo de Israel, los diezmos. Entonces estamos los diezmos en el Antiguo Testamento y más específicamente en la ley de Moisés. Pero vamos a ver
posiblemente tú lo sepas, o posiblemente no, de que había varios diezmos. ¿Vos sabías que había varios diezmos? En el Antiguo Testamento, Números 18. Números 18, 25 al 32. Números 18, 25 al 32. Mi Biblia, Nueva Versión Internacional, tiene el título El diezmo de los diezmos. El Señor le ordenó a Moisés que dijera a los levitas: cuando reciban de los israelitas los diezmos que le han dado a ustedes como herencia, ofrézcanme como contribución el diezmo de esos diezmos. La contribución de ustedes me presenten les será contada como si fuera trigo en la era o mosto, que es el jugo de la uva para hacer el vino, del lagar. Así se reservarán para mí como una contribución el diezmo de los diezmos que reciban de los israelitas, se lo entregarán al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciba, reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor. Cuando me hayan presentado la mejor parte, se le tomará en cuenta como si fuera, ya sea si fuera de vino o de grano. Lo que sobra, ustedes y su familia podrán comerlo como quieran. Este será el pago por su ministerio en el tiempo de reunión. Después de presentarme el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que lo coman o que de lo que sobre. No profanen las ofrendas sagradas a los israelitas, porque de lo contrario morirán. Acá habla diezmo de diezmo, pero yo quisiera sentarme en el primer diezmo. El pueblo de Israel, podemos leer también Levítico 27, 30 al 34. Dios había establecido que todo israelita debía dar el diezmo, el 10% ¿para quién? Para la tribu de Leví. Este que está hablando acá le dice, todo israelita debe dar el 10% para la tribu de Leví. ¿Por qué? ¿Por qué debían dar el 10% a la tribu de Leví? Porque ellos no habían recibido tierra. El pueblo de Israel, durante los 40 años de peregrinación en desierto, Dios los alimentó. No pudieron sembrar, no pudieron cosechar frutos. Por eso cuando cruzan el río Jordán, entra a Canaán, ven los frutos. Eso no lo habían visto. No iban una vez a la semana al supermercado a comprar la comida, sino que Dios toda la mañana les daba el alimento del día. El maná. Agua en determinados lugares. Por lo tanto, sí tenían los animales que se iban reproduciendo, naciendo, iban comiendo animales, iban ofreciendo sacrificios. Pero cuando llegan, cruzan el río Jordán, comienza la conquista. El libro de Josué se distribuyendo a cosechar la tierra. Y esa tierra es distribuida, de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Moisés, entre las... ¿cuántas tribus? 11, que en realidad fueron, yo les dije el otro día, 13 tribus. Y acá yo hago una historia que yo lo mencioné muy rápidamente. La bendición era para el primogénito. El que debería haber recibido la bendición de la herencia, llámese la tierra, la bendición de ser sacerdote y la bendición de ser la autoridad o ser el rey, era el primogénito. En la antigüedad, el primogénito tenía ese derecho. Recibía el doble de la herencia del resto de los hermanos. El doble recibía. Hay una forma matemática de cómo se calcula, es muy simple. Entonces, el hijo mayor recibía el doble. Recibía autoridad y recibía la posibilidad de ser sacerdote. Eso era antes de que llegara, digamos, la época de Abraham, de Isaac. Cuando llega la bendición de Jacob a sus hijos,
Yo lo dije el domingo pasado. Se dividió porque el primogénito se llamaba Rubén. Él debería haber recibido toda la bendición de la primogenitura, pero se portó mal Rubén. El segundo era Simeón. El tercero era Leví y el cuarto era Judá. Si no me equivoqué mentalmente, creo que ese era el orden. Esto lo dice Génesis. Simeón y Rubén, el primero y el segundo, pierden el derecho porque se portaron mal. Hubo un asesinato ahí en el capítulo 34. Rubén era responsable por José. Le salvó la vida a José, porque fue Rubén el que le salvó la vida de que lo mataran sus hermanos. Pero no hizo nada. Le mintió a su papá. Es historia fascinante. Entonces, Jacob, por mandato de Dios, divide la bendición. Y a Leví le dice, vos vas a ser sacerdote. A Judá le dice que va a ser el que va a tener la autoridad. De ahí que viene rey. Y había que repartir la tierra, la herencia. Y trae Jacob al hijo que más amaba, que se llamaba José. Y en José, él le da la primogenitura material, le da el doble de los otros hijos. Por eso, la tribu aparecen dos tribus, dos familias, que eran los hijos de José, Efraín y Manasés. Entonces divide la bendición de la primogenitura. Y por lo tanto, Leví no le correspondió tierra. Los levitas estaban a cargo del ministerio. Eran los que en el desierto armaban y desarmaban el tabernáculo. Desarmaban las tiendas, las cortinas, las doblaban, guardaban la soga, guardaban los postes, desarmaban todo, limpiaban el altar, sacaban la ceniza, trasladaban permanentemente todo ese. Era trabajo de los levitas. Debajo de los levitas, era muchísimo. Entonces, cuando llegan a cruzar el río Jordán, los primeros que cruzan son los levitas, ¿se acuerdan? Cuando conquistan la tierra, distribuyen las tierras, Judá, Benjamín al sur, Dan, Manasés, busquen los mapas, para eso está el mapa. Distribuyen sobre 13, recuerden que eran 11, Leví no, 12 menos 1, 11, más Judá, más Manasés y Efraín, 13. Los levitas no reciben territorio, porque ¿qué hacen los levitas? Se distribuyen en todo el territorio. Entonces ellos no tenían tierra. En cambio el de Judá sí, el de Benjamín también, el de todas las tribus, todos los hijos que tuvo Jacob recibían tierra. Entonces ellos podían cosechar, sembrar, juntar trigo, juntar higo, juntar uva, vid, hacer vino, hacer aceite, y tenían producto. Los levitas vivían del servicio a Dios, no tenían tierra. Ellos estaban distribuidos en todo el territorio y debían prestar servicio durante la época de Josué, jueces, Saúl en el tabernáculo. Y por eso cuando aparece, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el papá de Samuel? Elcana. Él era levita. Elí era levita porque estaba sirviendo en el tabernáculo. Samuel era levita. ¿Cómo? Era consagrado a Dios, pero era de la tribu de Leví porque ninguno podía ofrecer sacrificio. No podía ninguno de la tribu de Judá ir a decir, che, yo quiero entrar al lugar santo, quiero a ver cómo es la mesa. No. Eso era en la dispensación en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso el domingo pasado yo hice hincapié,
en este momento nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora nosotros podemos presentar nuestro sacrificio. Y vuelve a unirse la bendición de una bendición de reyes y sacerdotes. Hay un solo sumo sacerdote, Jesucristo, el orden de Melquisedec. Y tenemos una herencia que no es en esta tierra, no es material, es espiritual. Pablo dice que está reservada en los cielos, Pedro dice que es inmarcesible, inmarchitada, no se contamina porque es espiritual. En Israel la bendición era material, era territorial. En la iglesia es espiritual. Nosotros no ofrecemos sacrificios de animales, de corderos, sino que nuestra ofrenda es espiritual. Dios estaba enseñándole al Antiguo Testamento una verdad espiritual mediante la práctica de todos los días. Pero volvemos a los levitas. Los levitas no tenían tierra. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, desde la tribu de Rubén, Simeón, Judá, Benjamín y todo, ustedes tienen que traer el 10% que es obligatorio. Entonces, el 10% era obligatorio. Y tráiganlo y se lo dan ¿a quién? ¿Quién lo cobraba? El levita, porque es para que él viva. Hay un versículo que yo lo leí cuando estaba preparando la clase la otra semana y no me acuerdo dónde está, que él dice, no descuides al levita, no descuides al siervo que está trabajando en la obra de Dios del Antiguo Testamento. Vos tenés campo, vos tenés animales, ellos no lo tienen. Entonces le dice, el primer diezmo era, todo israelita traía el diezmo al levita. Y este de número está diciendo, ustedes levita cuando le traigan el diezmo, separen un 10% para mí y el 90% es para usted. Eso es lo que está diciendo. Entonces el primer diezmo que había era el diezmo para la tribu de Leví. ¿Se acuerdan lo que hacían los hijos de Elí? Dice que cuando traían a ofrecer la ofrenda, 1 Samuel capítulo 2, elegían la mejor parte. Venían con un tenedor grandísimo así y traían y agarraban la mejor carne. Era más del 10%. Dice que llevaba la grasa porque era la mejor parte de la carne. Se la llevaban para ellos. Entonces Dios le dice, lo mejor es para mí. Primero estoy yo. Si bien había un porcentaje obligatorio, el primero era para los levitas. Hago un paréntesis. No nos olvidemos de los siervos y las siervas de Dios, que muchos de ellos, su trabajo es la obra de Dios. Vos tenés un trabajo tal vez. Tal vez seas profesor como Hernán, empleado como Sergio, yo voy a mencionar algunos nomás. Yo trabajo también como empleado. A otros sean independientes, tienen un trabajo toda la semana, en el taller, en las instalaciones. Tenés un trabajo, pero hay hermanos y hermanas que han dejado su trabajo secular para servir a Dios, como lo hacían los levitas en este tiempo. Dios no nos manda que le demos un porcentaje, pero no lo descuidemos a los hermanos misioneros. Hoy tuvimos la visita de Antonio, los que tuvieron la primera reunión. Él es misionero. Él trabaja en su iglesia y trabaja en la zona de Corrientes. Él tuvo muchos años trabajando allá, por eso sigue ligado en su corazón a la zona de Corrientes. Y algo contó, los que escuchamos. No nos olvidemos. Si hacemos cálculo con lo que dijo, está rozando los 70, Antonio. Así que bueno, no nos olvidemos. Hay otros que son más jóvenes y mayores, no importa. Este era el primer diezmo que tenía, obligatorio. Había un segundo diezmo, Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, 10, 11, leo así. Pero ustedes cruzarán el río Jordán. Deuteronomio es la segunda ley, es el repaso. Están por cruzar el río Jordán. El pueblo de Israel está ahí
ve el río Jordán, ve la tierra de Canaán, y Moisés le está dando nuevamente instrucciones a la generación que está por cruzar. Dice el versículo 10, Deuteronomio 12:10, pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodeen y ustedes vivirán seguros. En el lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les ha ordenado: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que se le han prometido al Señor. Ustedes están por cruzar la tierra, cambia la vida, cambia, ahora se van a establecer allí, pero no se olviden, traigan al Señor sus ofrendas, lo mejor, la más selecta. Dice holocaustos, sacrificios, diezmos y contribuciones. 17. No podrás comer de tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino, de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados, ni tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios y en el lugar que Él te diga. Así lo hará tu hijo, tu hija, tu esclavo y tu esclava. Este que está acá, yo estaba buscando el versículo donde está, dice que se hacía cada 3 años. Cada 3 años había un diezmo adicional. El diezmo era el 10%. Juntaban 100 kilos de trigo, tenían que traer 10% de trigo para el levita. Y cada 3 años también. Los primogénitos, el primer animal que nacía era para Dios, para ofrecerlo como sacrificio. O sea que vemos que había un 10% para sacrificios. Perdón, me equivoqué, no era el que viene, es cada 3 años. El 10% para sacrificios. Entonces yo tenía que separar animales, tenía que separar cereal, y lo hacía para el sacrificio de Dios, para el templo. Después, para el tabernáculo. Sí. El 19, cuídate de no abandonar al levita mientras vive en tu tierra. Ahí está, ¿viste? Yo no lo había notado. Ahí está el versículo. Enfocado al Antiguo Testamento. Lo traemos al Nuevo Testamento. Cuídate de no abandonar al siervo mientras viva en tu tierra, bajo tu responsabilidad. Entonces había, además del diezmo para el levita, el diezmo para los servicios de sacrificio, de cereales, de animales, los primogénitos, todo el Señor. Pero Dios quería que siempre fuera voluntario. Entonces el pueblo de Israel no solamente daba el diezmo para el levita, los diezmos para el culto, llamémosle así, para el tabernáculo, después para el templo, sino que Deuteronomio 14, damos vuelta a la hoja, 28 y 29, está el tercer diezmo, el diezmo cada 3 años. Deuteronomio 14, 28, cada 3 años reunirán los diezmos de todos los productos de ese año y lo almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, los extranjeros, los huérfanos, las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor, tu Dios, bendecirá todo el trabajo de tus manos. Entonces, había un 10% para Leví, un 10%, yo voy a poner acá para el tabernáculo y el templo, entiéndase que todo el sistema, y había un 10% cada 3 años, que era para ayuda social. Queremos utilizar un término que utilizamos nosotros para ayuda social. Dice, ¿para quién era? Para el extranjero, huérfanos, viudas, levitas. Si yo sumo, voy a sumar 10 más 10 y acá lo voy a dividir, como es cada 3 años, lo voy a dividir, esto lo voy a dividir por 3. Esto me da un 23%. ¿Daba en el 10% el pueblo de Israel? Daba mínimo el 23%. Obligatorio. Obligatorio. Pero quiero decirte que el pueblo de Israel daba
más todavía obligatoriamente. Más que eso. Dios había establecido que cada 7 años, ¿qué pasaba? Se perdonaran las deudas. ¿Se acuerdan? No lo vamos a leer porque son... Entonces yo le vendía, mejor dicho, Amancio me vendía a mí 100 kilos de aceituna. Y yo no se lo pagaba. Y venía una vez, 2 veces, 1 año, 2. Al 7º año, esa deuda se perdonaba. Se perdonaba. 7 de 7 pasaba así. Y el año 50 era el año del jubileo. Yo vendía una casa, entonces yo ahora hago al revés. Yo le vendía una casa a Amancio, un terreno. Y si venía cada 50 años, 1 año de jubileo, en el año 50 la casa me volvía a mí. Entonces yo se lo vendí en el año 22, Amancio iba a tener 28 años la casa y el año 50 volvía a mí. Y además dice la ley, cuidado, o el precio de la heredad del campo lo vas a fijar de acuerdo a los años que falta el jubileo. Porque si faltan muchos años voy a cobrar más y si falta poco. Bueno, así estaba. El pueblo de Israel no lo cumplió. No lo cumplió. Y no pudo gozar de las bendiciones de Dios. Pero había más. ¿Qué pasaba con los campos? Podían cosechar todo el terreno, todo el campo, toda la era. Dios había establecido que las puntas de los campos, hoy diríamos las orillas donde va el alambrado, no había alambrado en aquel entonces, pero no se cosecharan. ¿Por qué? Era para los pobres. Y cuando estés juntando las espigas, el cereal, la fruta, y lo que se te caiga, ¿qué pasaba? No vuelvas a juntarlo, déjalo para los pobres. Entonces cuando entraba a cosechar, iban juntando, iban cortando, no había cosechadora, iban juntando y lo iban poniendo en bolsa, lo que quedaba atrás venían los pobres. Y hay una historia impactante. Vos, libro de Ruth, ¿qué le dice vos a sus empleados? Muchachos, junten, pero dejen más espigas. Porque viene gente, había una mujer joven, viuda, que le gustaba. Bueno, dejen que caigan, no se preocupen, no se preocupen. Entonces, el porcentaje obligatorio del pueblo de Israel era mucho más que el 10%, porque era necesario para la sociedad de aquel entonces. Y el pueblo de Israel, si hubiese obedecido la voluntad de Dios, hubiese gozado de bendiciones. Pero estoy seguro que el año 7 no se perdonaban las deudas. En el año 50 no volvían las propiedades como Dios había establecido para las familias. Malaquías. Es muy interesante el libro de Malaquías. Malaquías es un libro que lo encontramos medio perdido ahí en nuestra Biblia porque termina en el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento y tiene 4 capítulos, pero es muy interesante el reclamo que Dios hace a través del profeta Malaquías. Porque Dios le dice al pueblo por voz del profeta Malaquías, ustedes han hecho malas cosas. Y el pueblo, igual que nosotros, ¿en qué, Señor? Esa expresión, ¿en qué? ¿En qué? Aparece varias veces en el libro de Malaquías, creo que 7 veces. Pero en una de ellas, Malaquías 3:6, dice así, yo el Señor no cambio, pero ustedes, descendientes de Jacob, pueblo de Israel, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Pero ustedes replican, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía pregunta, ¿en qué te hemos robado? Dios le dice, vuélvanse porque me han robado. ¿En qué? Dice el pueblo de Israel, te hemos robado. En los diezmos y en las ofrendas.
Esto pasa en el año 420 antes de Cristo. Malaquías cierra el Antiguo Testamento. Desde la ley de Moisés y todas las instrucciones estas eran en el año más o menos 1200, 1300. El pueblo de Israel le había robado a Dios. Y Dios le dice, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos, en las ofrendas, en el año del perdón, en el año del jubileo, cosechaste las esquinas de los campos, volviste, vendiste las espigas que se te cayeron. Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor, dice Dios. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, le pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y encima ustedes preguntan, ¿en qué te hemos despreciado? Dice, yo soy Señor, yo soy Padre, y ustedes me desprecian. ¿En qué te despreciamos, Señor?, le dice el pueblo. Pues ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos amancillado? Han ofrecido algo despreciable, dice Reina Valera 60. Pues, ¿en qué tienen a la mesa del Señor algo despreciable? Pues traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos e enfermos y que no tienen nada de malo. Si bien hay una expresión a la mesa del Señor, está hablando de los sacrificios, el pueblo de Israel, Dios había dicho, el Señor primero lo mejor. Y si ustedes han mancillado mi nombre, ustedes me han robado, ustedes me han menospreciado, y utiliza un término que aparece en el Nuevo Testamento refiriéndose a la cena del Señor, la mesa del Señor. Acá no está hablando de la cena del Señor. Podemos hacer una comparación y una aplicación en que traen a la mesa, traen a mi servicio lo despreciable. Ese animal que ustedes no lo van a vender en el mercado porque está enfermo, es el animal que traen al altar para ofrecer el sacrificio. Ahí cuando habla del cojo, del enfermo, en vez de ofrecer el mejor, ofrece. El pueblo de Israel defraudó a Dios. Por eso sufrió el castigo de Dios. En toda la historia, en la época de los jueces, en el reinado, tal vez en la época de David y en los primeros años de Salomón y en algunos reinados como el de Asa, el de Josafat. Dios bendijo cuando ellos fueron obedientes, pero sufrieron el castigo, la deportación a Babilonia, la destrucción. Dios había prometido al pueblo de Israel bendiciones materiales. Dios hoy nos ofrece a nosotros bendiciones espirituales. Dios nos da un trabajo, Dios nos da salud. Pero sus bendiciones son, por sobre todo, espirituales. Esto para el pueblo de Israel era obligatorio. Era lo que ellos necesitaban para sostener la vida como pueblo, como nación, como los sacrificios, el templo, el servicio en el tabernáculo, los levitas. Lo tenían que hacer. Era obligatorio. Dios se lo había hecho y el pueblo no obedeció. Pero yo quiero decirte, llevarte a otra enseñanza más importante. Que por sobre todas las cosas, las ofrendas eran voluntarias. Vamos a leer dos pasajes. Éxodo 35. Éxodo 35, 34 y 5. En el capítulo 20 Dios le da la tabla de la ley a Moisés, le da todas las instrucciones que tenía que construir el tabernáculo,
está el problema del el becerro, la adoración del becerro, la destrucción. Moisés se enoja, rompe las tablas, vuelve a subir, se recompone con Dios. Y miren lo que dice el versículo 4 y 5 de Éxodo 35. Moisés dijo a toda la comunidad israelita, a todo el pueblo de Israel: esto es lo que el Señor ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido para hacerlo. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Cómo es? Voluntaria, de corazón. No pone monto, no pone importe. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo. Presente al Señor una ofrenda. Porque para el... No lo dice acá, lo aclaro yo. Porque para el tabernáculo nos hace falta oro, plata, bronce, lana, púrpura, carmesí, escarlata. Habla de textil, la parte textil. Hacía falta metales, lino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos en rojo, pieles de delfín, madera, aceite para el alumbrado, para las lámparas, especies para el aceite de la unción, piedras. Sigo leyendo. Espera, no tengo el pasaje. Necesitamos todo esto. Versículo 20. Toda la comunidad, todo el pueblo de Israel se retiró de la presencia de Moisés, y todos los que en el interior, en su corazón, se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras de la tienda de reunión, para todo el servicio, para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos, adornos, textiles, madera. Llevaron para el tabernáculo. Llevaron lo que sintieron en su corazón. Y algunos tal vez tenía un pedacito de oro o tenía algunos cueros de animales. Lo llevó voluntariamente al Señor. Damos vuelta a la página, capítulo 36. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas... Está hablando que Moisés recibió toda esa ofrenda y se la entrega a personas que iban a preparar todo el tabernáculo. Entonces dice que Moisés les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la mano del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirles a Moisés: la gente está trayendo más de lo que necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traigan más ofrendas para el santuario. Las ofrendas fueron voluntarias, las ofrendas fueron generosas. ¿Es obligatorio? Dios quiere que sea de corazón. A tal punto fue que le dijeron: Moisés, basta, ya tenemos demasiado. Y Moisés dijo: no traigan más, porque ya los muchachos que están trabajando, las mujeres que están cosiendo, el que es orfebre, el que es carpintero, está ocupado recibiendo, no traigan más. Yo cuando leí esto me acordaba el pueblo de Israel antes de que llegaran al monte Sinaí, donde estaban. ¿Qué habían hecho en los años anteriores? ¿A qué se dedicaban? ¿A dónde estaban antes? Antes de llegar al Sinaí. Están en el desierto, pero antes de ir al desierto, ¿dónde estaban? En Egipto. ¿Y qué hacían en Egipto? Eran esclavos. Eran pastores, tenían animales, sí, pero eran esclavos. No eran hacendados, no eran ricos. No vivían en un country, no vivían en Nueva York, en Manhattan. Vivían en Egipto. Se llevaron la riqueza de Egipto, es cierto.
Pero la libertad que Dios les dio, Dios bendijo su vida. Y acá el pasaje en Éxodo 35, recalco, es voluntario, de corazón, lo que sea. No impuso nada. Cuando nosotros ofrendamos al Señor, lo tenemos que hacer voluntariamente. Todo eso fue recibido y construyeron el tabernáculo. Claro, el arca, la mesa, duró años, pero las cortinas se iban gastando con el tiempo. Así que había que cambiarlas, estaban los levitas. Todo es del Señor. Empezábamos el tema de las ofrendas, todo es del Señor. Lo que pasa no es que faltan recursos para la obra, sino que nosotros los administramos mal. Ojalá que podamos en algún momento, como hijos de Dios, decir, la obra del Señor está satisfecha. Pero como dijo acá Moisés, no traigan más. Hay otro pasaje similar, Primera Crónicas 29. Pasan los años. Primera Crónicas 29. Todo el pasaje lo dejo para que ustedes lo lean después en su casa. Claro, nosotros hace unos cuantos años cantábamos una parte, el versículo 11, tuyo, Señor, es la magnificencia y el poder, la gloria, la honra, porque todas las cosas a ti te pertenecen. El hermano Carlos Pereira siempre le gustaba pedirlo este coro. Se da en un momento muy especial de ese momento que yo estaba narrando antes en el monte Sinaí, en el desierto. Habían pasado más o menos unos 400 años. Estaba el reinado de David. David se iba a morir. 40 años de guerra, de lucha, pero estabiliza el reino. Y él quería construir el templo. Pero Dios le dice, no, David, lo va a hacer tu hijo. Dice, ¿cómo puede ser que yo viva en un palacio, tenga una casa y el arca del Señor esté en una tienda? Dios le dice que no. El rey David dice así el capítulo 29 de Primera Crónicas, capítulo 1. El rey David le dijo a toda la asamblea, a todo el pueblo, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo. He conseguido, David dice, he atesorado, he guardado en todos estos años. ¿Qué guardó? Oro, objeto de oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras, mármoles. Además he conseguido, dice el versículo 3, además aparte de lo que he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego, y empieza a describir, en la Nueva Versión Internacional está puesto las unidades de medida como nosotros las conocemos. Y empieza a describir lo que David había juntado en su reinado. Y dice que juntó 100.000 kilos de oro. 100.000 kilos de oro juntó David. Y 230.000 kilos de plata. Muchas cosas más. Yo me detengo nada más que en la plata y el oro. A los que les gustan los números, después busquen cuánto vale eso. El oro se mide en gramos o en onza, pero fíjate cuánto vale un gramo de oro. Si querés ponerlo en dólares, mejor, para que no se te haga el número tan grande. Entonces, el gramo de oro sale tanto, lo multiplicas por 1000, te va a decir cuánto vale el kilo de oro, y lo multiplicas por 100.000 kilos de oro, y te va a dar una cifra impresionante. Eso es lo que tenía David. El hermano Roberto Jack dice que lo que tenía puesto era más que el tesoro de los Estados Unidos, dijo alguna vez. Yo no me pone ese número porque en oro, en plata, pero sigue diciendo que tenía muchísimas cosas más.
¿Quién, versículo 5, para todos los objetos, oro y plata, y te hace esta pregunta: ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? ¿Quién quiere dar una ofrenda al Señor? Yo junté todo esto, dice. Acá, se lo voy a dejar, están los planos, está todo. Entonces los jefes de las familias, versículo 6, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000, de 100 soldados, los encargados, donaron para la obra del templo de Dios 175.000 kilos de oro más 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata, alrededor de 600.000 kilos de bronce, 3.300.000 kilos de hierro, piedras, madera. Yo puse nada más que la plata y el oro. El pueblo trajo casi lo mismo que había juntado David. Casi lo mismo que había juntado David. Y pasó lo mismo. ¿Quién quiere traer? El pueblo de Israel no estaba obligado más que cumplir esto que era para el pueblo, para el templo, para los levitas, para la acción social. Pero el Señor quería voluntariamente. Y pasó lo mismo. Empezaron a traer. Y David tuvo que decir: basta. Y sale la expresión de lo que David hace: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria. Y le entrega toda esa bendición material a su hijo para que construya el famoso templo. Más de 200.000 kilos de oro. Creo que casi 400.000 kilos de plata. Un territorio que es como la provincia de Córdoba, en la máxima extensión del reino de lo que es Israel. Pero Dios, ¿qué quería? El corazón. Por eso te digo que el principio para dar al Señor no es importe. Y vuelvo y termino. Los hombres miran el exterior. Los hombres miraban cuánto ponían en la caja de la ofrenda, en la bolsa, ¿se acuerdan? Monedas. Dios mira el corazón. Le dijo a Samuel: los hombres miran el exterior. Yo miro el corazón cuando eligió a David como rey. Dios no mira la cantidad que vos ponés, que le entregás domingo tras domingo, día tras día o mes tras mes. Porque la unidad con que se mide la ofrenda en el cielo se llama gracia. Ya conocemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, no con estos kilos de oro y de plata, eso no es nada, se hizo pobre para que en esa pobreza fuésemos enriquecidos. Este es el principio eterno de Dios, la gracia de Dios. No nos fijemos en número, no nos fijemos en porcentaje, fijemos lo que el corazón nos dice. Tal vez el diezmo sea una buena medida para comenzar, pero no nos ajustemos al diezmo, no nos ajustemos en porcentaje, ajustémonos a la gracia. Hay un versículo que yo lo mencioné varias veces que está en Mateo. De gracia hemos recibido, de gracia dar. Entonces, que podamos disfrutar de la bendición de Dios, porque Dios es rico, no porque le pertenece el oro y la plata. Pablo va a decir que es rico en misericordia, es rico en gracia hacia cada uno de nosotros. Oramos, concluimos con este tema. Invito que el domingo que viene, los que estemos en la escuela dominical, nos busquemos en algún espacio que consigamos. Vamos a tener la clase lo mismo porque los chicos van a estar con los preparativos. Y Dios bendiga vuestras vidas, vuestra familia, vuestro trabajo a lo largo de este tiempo que queda. Tal vez dentro de 2 o 3 domingos ya suspendemos la escuela dominical hasta fines de marzo, abril, que va a estar retomando.
y que Dios bendiga nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Agradecemos porque tú eres un Dios lleno de gracia. Tú derramas bendiciones sobre tus hijos. Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú nos has dado. Nosotros a veces lo valoramos tan poco y decimos que es poco. Pero Señor, tú eres un Dios grande, un Dios lleno de amor y de gracia. Bendícenos a cada uno. Ayúdanos en nuestro diario vivir a poder llevar una vida de acuerdo a tu divina y santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Estamos pasado de hora, los chicos deben estar terminando. Acá adelante dejo unos folletos, hay uno que está en blanco y negro que dice, creo que Pedro, lo repartí el domingo pasado, lo pueden llevar. Y el de color es nuevo, es nuevito de ahora, el que quiere llévese.